Buenos días, Kevin. Hola, mister. ¿Cómo estás, Kevin? Buenos días. Bien. Qué bueno. ¿Ya listo, Kevin? Ujú. Eso, qué bueno, qué bueno. Buenos días, Gerardo. ¿Cómo arreglar Fortnite? Buenos días, Diego. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Michelle Arana. Buenos días, Aarón. Hola, Buenos mister, días, buenos mister. días. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Michelle. Buenos días, Diego. Buenos días, Gerardo. Buenos días, mister. Ok, buenos días. Gracias, Aarón. Buenos días. Ok, vamos a siempre la misma dinámica de siempre, ¿verdad? Eh, Mantener apagados los micrófonos y cuando yo les pida de su participación, activarlo, ¿verdad? O si no, yo les envío la invitación para poder activar el micrófono. Ok. Solamente vamos a trabajar en el libro de sociales este día. Este día no vamos con Musi. Ok. Buenos días, Lucas. Ok, vamos a ver. Bueno, vamos a esperar, como les digo, unos minutitos. Vamos a dar inicio muy pronto y vamos a trabajar de la página 173 a la 176 del libro de sociales para que lo tengamos eh, en cuenta, ¿verdad? Buenos días, Valentina. Buenos días, Betsabe. Alejandro, Alejandro. Durmiendo, Alejandro. Ok, bueno, vamos a esperar unos minutitos. Bueno, vemos 10 participantes. Ok, vamos a dar inicio. Vamos a pedirle a Michelle Arana que nos dirija en oración. Michelle puede activar su micrófono en este momento. Sí, mister. Ok, Michelle, escuchamos. Señor Jesús, gracias por un nuevo día que nos has regalado, Señor. Bendícenos, Señor, por favor. Bendice nuestra clase, Señor, que nos podamos enfocar en ella y que bendiga a nuestros maestros y compañeros. Señor, ayúdanos a poder realizar con bien nuestras actividades y que podamos entender este contenido fácilmente, Señor, por favor. Bendice a nuestra familia, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Michelle. Ok, Vaya, bueno, mister. voy a silenciar. Bueno, también es importante, pues, y los que puedan tener, los que se comunican con Abigail Castaneda, ¿verdad? Mándenle un mensajito, ¿verdad? Este día iba a pasar consulta a ella y para saber cómo salió de su consulta, ¿verdad? Es importante también tenerla en nuestras oraciones y llevar a cada uno de nuestros compañeros. ¿Ok? Bueno, vamos a dar inicio ya a la clase. Ya silencié a todos, ¿verdad? Les pido de su participación cuando le pida, ¿verdad? Que voy a leer algún texto. ¿Ok? Entonces, voy a compartir lo que es pantalla. ¿Ok? Y
Ok, tenemos ya ahí nuestra presentación para esta clase. Vamos a trabajar con el proceso de integración económica y política en América. Ok, hoy es día viernes 30 de octubre del año 2020. Chicos, nos queda solamente el mes de noviembre, ¿verdad? Para culminar nuestro año lectivo. Ha sido muy difícil. Sé que ustedes han puesto de todo su empeño, de su esfuerzo para poder llegar hasta ahorita. Entonces, los invito a que lo sigan haciendo. Si no han entregado actividades, envíenlas, ¿verdad? Envíenlas. Recuerde que esto le va a ayudar. Primero, son nuestras obligaciones y también, ¿verdad? Es importante que las cumplamos, las entreguen para poder estar con todas las actividades y todas sus notas. Ok, vamos a trabajar con el proceso de integración económica y política en América. En el libro de texto de la página 173 a la 176. Ok, permítanme saber acá. Ok, tenemos nuestro objetivo, ¿verdad? Nuestro objetivo es comparar, valorar e interpretar la importancia de los procesos de integración económica y política en América. Vamos a trabajar ya con la unidad número 6, que es la última del libro, y vamos a trabajar con esta última unidad y vamos completando, ¿verdad? Las últimas actividades hay que irlas haciendo. Entonces, vamos a trabajar con la unidad número 6 y nuestro objetivo, como lo acabo de leer, ¿verdad? Vamos a conocer cómo ha sido todo el proceso de integración económica y política en América. Recordemos que habían pasado acontecimientos, sucesos desde 1840 hasta 1929, 1970, ¿verdad? Todo lo que ocurrió, cómo vino a afectar la Primera Guerra Mundial, la Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial, que todo esto, cómo vino a afectar a América. Entonces, después de todo este proceso, empiezan a prepararse lo que son las diferentes regiones, ¿verdad? Los diferentes países, con el fin de hacer procesos de integración económica, ¿verdad? Formándolos políticamente con el fin de ayudar a América, ayudar a cada una de sus regiones. Entonces, en este proceso, se unificaron muchos países para poder dar este paso, para poder hacer este proceso, ¿verdad? Para poder hacer un mercado internacional. Ok, entonces tenemos como resumen de lo anterior, ¿verdad? Y vamos a iniciar con nuestro contenido y la unidad se llama la continuidad y cambio entre las sociedades pasadas y presentes. Vamos a ver cuáles son los cambios que han tenido después de todo este proceso. Ok. Y tenemos, ¿qué es la integración económica? Tenemos ahí, ¿qué dice, verdad? Que la integración económica es la ausencia de cualquier modo de discriminación económica entre las naciones, entre las economías nacionales. Ok, es decir, ¿verdad? Que cuando el Estado lo que hace es perder fronteras, barreras comerciales, ¿verdad? Y este proceso toma una serie donde muchos países, ¿verdad?, se unen con el fin de incrementar la economía y facilitar el intercambio comercial, ayudando a crear un marco en sus territorios. Entonces, la economía, ¿verdad? La integración económica, como vemos en la imagen, su función es unirse, unificar. Entonces, ¿qué pasó acá? Se creó la integración económica entre las naciones, que sea solo Centroamérica o solo Suramérica o solo lo que era Norteamérica o todas las regiones que podrían incluirse en este proceso, ¿verdad? Acá no se iba a discriminar a ninguna nación por su economía, ¿verdad? Por cómo estuviera económicamente, si fuera un país
muy sobresaliente o no pudiera ser sobresaliente. Entonces, se iba a incluir a todas estas naciones con el fin de promover, ¿verdad? Lo que es el mercado o el intercambio comercial entre las regiones. Ahora, pasamos a la siguiente imagen. Bueno, como vemos acá, ¿verdad? Hay una unificación, ¿verdad? De diferentes pensamientos políticos, diferentes estatus económicos, pero su finalidad era crear un intercambio comercial e incrementar la economía de las regiones. Ahora, ¿qué son las barreras arancelarias? ¿Qué me podría ayudar con la lectura? Por favor, vamos a pedirle a Dania, vamos a activar su micrófono. ¿Ok? Ok, Dania, puede leer. Ok, luego puede activar su micrófono en este momento. ¿Ok, Dania? Son restricciones, barreras arancelarias. Son restricciones al comercio externo de un país mediante impuesto a la exportación e importación de bienes o servicios o una zona económica. Estos impuestos se le conoce como aranceles. Ok, gracias, Dania. Entonces tenemos ahí que la barrera, ¿verdad? Arancelaria, en este caso, ¿verdad? Son todas aquellas restricciones que se le aplican al comercio externo de un país. Ok, ¿qué quiere decir? Cuando es algo externo es porque viene de otros países, ingresa de otros países hacia el nuestro o hacia otro país. Entonces, estos impuestos, ¿verdad? Ya sea a la exportación o importación de los bienes o servicios. Cuando hablamos de bienes o servicios, estamos hablando de diferentes productos. Estamos hablando de la tecnología cuando ingresa, porque recordemos que acá en nuestro país no tenemos eso, ¿verdad? Que vayan a crear acá computadoras. Entonces, estos productos o estos servicios son, ¿verdad? Importados, son exportados, vienen a nuestro país, pueden ser, algunos productos pueden ser importados o exportados, de igual forma se les coloca lo que es este impuesto, ¿verdad? Entonces, a lo que nosotros, a lo que nuestro país produce, se le coloca y a lo que ingresa también. Entonces, a estos impuestos, ¿verdad? Se les conoce como aranceles. Ahora, ¿qué podemos decir de los aranceles? Que es un impuesto aplicado a esos bienes. Ahora, estos productos, ya sean, como les digo, importados o exportados, se les debe de agregar este impuesto. Ok, ahora, ¿en qué ayuda este impuesto? Ayuda a la economía de lo que es de nuestro país, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que cuando ingresa mercadería de otro país, ¿verdad? Ingresa por las aduanas. Ahora, a todo lo que trae estos transportes, ¿verdad? Se les incluye lo que es este impuesto, ¿verdad? Este arancel. Que hay una contribución, una pequeña contribución, pero que eh, esto es en todos los países, ¿verdad? Que se debe de pagar este arancel o este impuesto. ¿Para qué? Porque viene ingresando hacia nuestro país. Entonces, de igual forma, nuestro país tiene que pagar aranceles en otros lugares para poder ingresar su mercadería. ¿Ok? Seguimos. Ahora tenemos el mercado común. El mercado común es un acuerdo entre dos o más países con el fin de asegurar una libre circulación e intercambio de bienes. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de una libre circulación, quiere decir de que se puede promover los productos, ¿verdad? Que se elaboran en una región o en un país. O también puede darse lo que es el intercambio de bienes, ¿verdad? Hay un intercambio, hay acuerdos que se van a intercambiar productos por otros productos y así se da lo que es el mercado común.
o también lo que son los servicios o factores de producción entre sus fronteras. Ahora, este mercado común, acá no va a ingresar todo o no va a circular, ¿verdad? Todos aquellos actos ilícitos, ¿verdad? Acá no se puede promover lo que es el contrabando. Entonces, ¿por qué? Porque es penado, ¿verdad? Entonces, no forma parte de lo que es el mercado común, porque acá dice libre circulación. Entonces, no estamos hablando, no precisamente va a ser que va a haber contrabando, eh, van a haber actos ilícitos en el intercambio de bienes, servicios o factores de producción. Entonces, todo debe de ser bajo bajo un reglamento. Ahora, todo esto, si se pasa, ¿verdad? Si se da todos estos casos, van a ser penados. Ahora, es una integración también regional acordada entre varios países y podemos ver acá, ¿verdad? Una bandera con varias estrellas que son naciones y de igual forma aquí la segunda imagen que lo integra varias naciones. Ahora, el Mercosur es un mercado, ¿verdad? Donde de eh, América del Sur, ¿verdad? O de Sudamérica, donde están incluidos los países de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela. ¿Ok? Entonces, estos países forman lo que es el Mercosur. De igual forma, un mercado común entre ellos, donde se mueve la libre circulación, el intercambio comercial entre sus productos o como se da lo que es la importación, la exportación entre estos países. ¿Ok? Seguimos. Ahora tenemos la zona libre de comercio. Voy a pedir de la participación de Diego de León. Diego de León puede activar su micrófono en este momento. ¿Ok, Diego? Hola, ya. Hola, Diego. Ok, zona libre de Zona de libre comercio es aquella área donde no hay barreras comerciales de tipo económico. También se conoce como área de libre comercio aquella superficie de terreno donde los aranceles e impuestos son inferiores a la de otros países. Ok, Diego, una pregunta para ti. ¿Puede activar su micrófono? Ok, vamos a ver. Vamos a pedirle otra vez a Diego que lo active. Le mandé la invitación, Diego. Ok, Ya. ok, Diego. Para ti, ¿qué entiendes con tus propias palabras como zona de libre comercio? Diego. No se trabó mi no y la pregunta, ¿me lo puedo repetir? Ok, para ti, ¿cómo entiendes que es una zona de libre comercio con tus propias palabras? Yo entiendo que zona de libre comercio, como el mismo nombre dice, es una zona donde no hay comercio, pero yo en mi mente un comercio grande, Ok, como empresas, como lugares así, sino ok, que hay como, pueden haber trueques, pero exacto. no. Ok, ok, gracias, Diego. Ok, le vamos a dar la palabra a Dania. Ok, Dania estaba levantando la mano por acá. Ok, le vamos a activar su micrófono, Dania. Ok, Dania. Puede activarlo en este momento. Ya, mister, aquí. Yo entiendo Ok, que una zona de libre comercio como que si fuera un área o un ok, países donde algunas barreras comerciales como, ajá, como usted dijo, como los aranceles y los pagos, por ejemplo, los impuestos o cuotas, se, se, o sea, se bloquean, se ok, eliminan y también se reducen unos trámites. ok, correcto. Gracias, Dania. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Lo que es la zona de libre comercio. Entonces, esta área, ¿verdad?
es donde no hay barreras comerciales, como lo acaban de decir Diego y lo acaba de decir Dania, ¿verdad? Un comercio grande, ¿verdad? De tipo económico, ¿verdad? Se reducen algunos impuestos, sí, se pueden reducir. Entonces, se le conoce también como el área de comercio cuando en la superficie del terreno donde los aranceles e impuestos son inferiores a los de los otros países. Entonces, esta zona de libre comercio ayuda a que a bajar los impuestos o los aranceles, como dijo Dania, ¿verdad? Los aranceles que se imponen cuando se da lo que es el intercambio comercial, ya sea eh, cuando nosotros enviamos productos o recibimos productos de otros países. Ahora, para esta zona de libre comercio, los impuestos son inferiores a los de otros países. Entonces, pero esto es un acuerdo, ¿verdad? Este proceso es un acuerdo entre las naciones que están integradas, ¿verdad? Todos deben de estar de acuerdo para bajarle, ¿verdad? El impuesto o el precio del impuesto, ¿verdad? Para la comercialización. Ok, y ahí tenemos. Seguimos. Si podemos ver la imagen, ok, que hay una zona de libre comercio entre todo, ¿verdad? Ahí podemos ver el planeta, ¿verdad? Y la comunicación que hay, ¿verdad? Ya sea de diferentes productos, ya sea de medicina, económicos, remesas, ¿verdad? Alimenticios, la tecnología, productos de bebidas, estamos hablando de la ganadería, el transporte, ¿verdad? Es un libre comercio entre todos los productores. Seguimos. Ahora tenemos, perdón, tenemos el Tratado de Libre Comercio, el TLC. ¿En qué consiste el TLC? El TLC consiste en un acuerdo comercial, ya sea regional, estamos hablando de todo Centroamérica, o bilateral. Puede ser varios. Pueden ser dos regiones, dos diferentes continentes. Ahora, para ampliar el mercado, ¿verdad?, de sus bienes o servicios entre los países que participan, ¿verdad? Es una de las principales medidas es facilitar lo que es la globalización. Ok, se debe de generar la globalización, facilitar la comercialización de productos a través del Tratado de Libre Comercio. ¿Con qué fin? De mejorar la economía, ¿verdad? Incluyendo una unificación monetaria. Entonces acá, ¿verdad?, como lo dice, lo vamos a volver a leer. Consiste en un acuerdo comercial regional o bilateral. Ok, hasta acá, hasta esta parte, las regiones se pueden agrupar, ¿verdad? Ya sea regional, puede ser de un continente o puede ser de continentes. Amplían su mercado de bienes y servicios. Con ese fin, hacen el Tratado de Libre Comercio, el TLC. Participantes, ¿verdad? Los países participantes es una de las principales medidas para facilitar la globalización. Comercializan entre ellos, generando la globalización de la economía, incluyendo la unificación monetaria. Entonces, ¿qué punto importante hay acá? La unificación monetaria. Ok, entonces, unifican lo que es digamos, sus impuestos o lo que han ganado en esta comercialización y la unifican y luego se reparten en partes iguales. Entonces, y podemos ver la imagen, ¿verdad? Que puede ser regional, como lo vemos acá en América, y puede ser bilateral. Entonces, este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque también ayuda a generar lo que es el intercambio comercial, aumentar la economía de los países, ¿verdad? Entonces, pero con el fin de la unificación monetaria con este proceso, con este acuerdo. Seguimos. Ahora tenemos lo que es la historia de la integración americana. Ok, tenemos el primer punto, la Organización de los Estados Americanos. Recordemos que acá se dio, ¿verdad? Esto fue creado en 1948. Su objetivo fue lograr
que los estados miembros, ¿verdad? Que hubiera un orden de paz y de justicia entre estas naciones que integraban esta organización, fomentando la solidaridad, que quiere decir que entre ellos se iban a ayudar, robustecer la colaboración, generar, promover la colaboración entre los países, defender sus soberanías y la integridad territorial e independiente. ¿Qué quiere decir? Que esta organización iba a respetar, ¿verdad? Iba a haber un orden de paz y de justicia. Nadie iba a violentar los derechos de otra nación, ¿verdad? O violentar la constitución, o violentar sus reglas o sus normas. Ok, iban a ser solidarios entre ellos. Iba a resaltar la colaboración, iban a defender sus soberanías, cada quien, ¿verdad? Y nadie iba a violentar, como les dije anteriormente, su independencia. Okay, luego tenemos la Federación del Caribe. Le voy a dar la palabra en este momento a Alejandro Matal. Alejandro Matal nos puede ayudar con el segundo texto. Acá, segundo párrafo. Puede activar su micrófono, Alejandro. Se lo vamos a enviar otra vez. Dele clic a la invitación. Federación del Caribe Británico. Ok, sí. PCB, 1956. Efímera Asociación de Colonias Británicas del Caribe dio paso a la Federación de Indias Occidentales, FIO, 1958. Ok, gracias. Gracias, Alejandro. Entonces ahí tenemos, ok, ok, seguimos. ¿Cómo se llama? Apagar su micrófono. Está bien. Ahora, tenemos ahí que esta federación, ¿verdad?, del Caribe Británico, FCB, no quiere decir Barcelona Fútbol Club, porque muchas veces esto se asocia con eso, pero no tiene nada que ver. Ahora, esta Federación del Caribe Británico, como lo dice acá, sus siglas, ¿verdad?, fue en 1956. Y fue un proceso corto, ¿verdad? ¿Quiénes participaron? Las colonias británicas. Entonces, efímera quiere decir un proceso corto. Ahora, las colonias británicas del Caribe, ¿verdad?, dieron paso a una nueva federación, que eran las Indias Occidentales, FIO, en 1958. Entonces, ¿verdad?, esto ayudó a generar mucho más adelante lo que eran los procesos de comercialización entre las naciones. Ahora tenemos el siguiente texto, el mercado común centroamericano. Le vamos a dar la palabra a Michelle Arana. Michelle Arana, te voy a enviarla. Ok. Hola. Ahorita, Michelle. Me puede ayudar con este texto. Ok, escuchamos. 1960 se dio el primer intento de moderno de integración regional en América Latina, participando Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. En el mismo año se originó promoviendo la Asociación Latinoamérica de Libre Comercio, ALAC, promoviendo diálogos e iniciativas correctas para facilitar la integración. Ok, gracias, Michelle, gracias. Entonces tenemos ahí el mercado común centroamericano. Este fue muy famoso, ¿verdad?, muy conocido. Que esto se dio en 1960, donde las naciones de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua se integraron para crear este mercado común centroamericano. Ok, entonces, ¿qué pasaba en este mercado común? Podían dar a conocer sus productos, ¿verdad? Podían facilitar sus productos, hacer la comercialización entre estas naciones, ¿verdad? Era un mercado común. Ahora, los impuestos que se habían impuesto, que se habían colocado, que se habían asignado o que habían llegado a tomar como un acuerdo,
eran bajos, ¿verdad? Entonces, estos impuestos que ellos utilizaban, ¿verdad? Era para cada nación. Entonces, se da lo que es este mercado común centroamericano entre la región, como lo veíamos anteriormente. Podía ser regional o bilateral, ¿verdad? Ahora, ese mismo año, la Asociación de Latinoamericana de Libre Comercio, ALAC, ¿verdad? Promovió lo que fueron diálogos, ¿verdad? Se promovió un diálogo donde eh, inician lo que son hechos concretos, ¿verdad? Actividades donde se podría dar o facilitar la integración de otros países. Entonces, este proceso marcó mucho lo que es para las diferentes naciones, ¿verdad? Para formar, para aumentar su economía. Entonces, las importaciones y las exportaciones que se daban dentro de este proceso tenían sus impuestos, pero eran bajos, ¿verdad? Se cobraban sus impuestos bajos. Ahora, toda esta historia, ¿verdad? De la integración de América facilitó, ¿verdad? Promoviendo, o sea, generando lo que era la paz, la justicia, ¿verdad? La colaboración, la solidaridad, para poder en un futuro crear lo que ellos tomaron, los acuerdos de hacer mercados comunes, ¿verdad? El TLC, todos esos procesos de comercialización entre las naciones. Seguimos. Ahora tenemos el siguiente texto. Le vamos a pedir a Nati. Nati, puede activar. Vamos a ver. Vamos a pedirle, vamos a buscar a Nati. Ok. Bueno, vamos a pedirle a Kevin Paz. Kevin Paz. Puede activar su micrófono, Kevin. Ok, Kevin. Y nos ayuda a leer este párrafo de 1965. Hola, Kevin. Hola. Ok, Kevin, le escuchamos. En 1965. Se creó la Asociación Caribeña de Libre Comercio, CARIFTA, que Ok, bien. encaminada al incremento, la liberación y diversificación del intercambio comercial. En 1973, CARIFTA. Ok. CARIFTA. Ok, siga. Ok, CARIFTA se transformó en la Comunidad del Caribe, CARICOM, la cual promueve la cooperación y la técnica, ¿verdad? Así como la coordinación de la política del exterior entre sus estados miembros. Ok, se crea lo que es una asociación caribeña en 1965 con el fin de crear un intercambio comercial, ¿verdad? Una diversificación. Quiere decir que había mucho comercio. No solamente se basaba en alimentos, sino podía ser prendas, entre otros productos o servicios que podrían comercializarse. En 1973, CARIFTA se transforma en lo que es la Comunidad del Caribe, CARICOM. Ahora, acá, como es una nueva organización, ¿verdad? Promueve una cooperación y una técnica de coordinación política del exterior entre sus estados miembros. Ahora, en 1991, con la intención de generar mecanismos, ¿verdad? Y vías político-administrativas, se genera lo que es el Mercosur, el que vimos anteriormente. Se crea Mercosur como un, un mercado entre Brasil, como lo decía anteriormente, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia. Y luego, por último, tenemos este proceso de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América. Esto mucho lo vimos en las gasolineras Alba, ¿verdad? Este fue un acuerdo entre Hugo Chávez, que era el presidente de Venezuela, y Fidel Castro. Firmaron en el 2004 un acuerdo de la creación del ALBA. ¿Cuál era la finalidad de este proceso? Era luchar contra la pobreza
y la exclusión social de Latinoamérica. Entonces se le daba ayuda a todas estas familias, a todos estos sectores muy vulnerables. Ahora, este proyecto fue de socialismo en el siglo XXI. ¿Ok? Bueno, nos quedan 5 minutos. Vamos con nuestras actividades del libro de texto. Página 175. Ok, lo vamos a responder. Dice, responde en equipo, luego comenta con tus respuestas, mesa redonda, sección. Eso no lo vamos a poder hacer por el tiempo. ¿En qué consiste las barreras arancelarias? Ok, como respuesta tenemos, son obstáculos que impiden el libre comercio. Ok, como el alto de pago de impuestos a la importación. Ok, entonces, tenemos ahí, estas barreras arancelarias son obstáculos que impiden el libre comercio. Ahora, ¿qué es un mercado común? Como lo vimos anteriormente. Ok, tenemos como respuesta que es una combinación de unión aduanera y zona de libre comercio. Supone el libro de tránsito de capitales, personas, mano de obra o servicios. Además, el libre intercambio de mercancías. Entonces tenemos acá que este mercado común, ¿verdad? Es un tránsito libre entre las capitales, ya sea de personas que pueden ingresar hacia otras naciones a realizar algunos trabajos como mano de obra, ¿verdad? Ya hablamos de construcción y algunos servicios. ¿Ok? Y también tenemos que es una integración regional de varios países, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente. Ahora, ¿cuáles son los países que impulsaron el proyecto ALBA? Ok, o sea, vamos a pedirle a... Vamos a pedirle a Pablo. Pablo, ¿quiénes integraron lo que fueron los países que integraron el ALBA? Pablo, ¿puede activar su micrófono? Ya no me acuerdo. Ok, gracias. Ok, vamos a ver. Diego de León, ¿puede activar su micrófono? ¿Quién participó en la impulsación o impulsaron lo que es el proyecto de ALBA? ¿Ok? Ok, bueno. Entonces, ¿quiénes participaron? Yo sé. Ok, Dania, vamos, dígalo. Los países que conformaron el ALBA son República Dominicana, Ok, Cuba, Nicaragua, El Salvador, ok. Rica, y hay otro país, ¿verdad? Más, mister. ¿O solo son esos? ¿O hay otro Ok. país, verdad? Ahorita vamos a ver la respuesta. Gracias. Costa Bueno, pero Rica. ajá, algunos dije. Ok, ok. Vamos a ver. Y tenemos ahí Cuba y Venezuela. Ok, ellos impulsaron este proyecto con el fin de minimizar lo que era la pobreza, ¿verdad? Luego tenemos, ¿cuál es la principal medida para impulsar la globalización económica? Y tenemos la integración económica y política entre varios países, con el fin de ayudar a mejorar, a globalizar la economía de los países. Ahora, ¿por qué se dan los tratados de integración? Vamos a ver acá. La actividad número 3, perdón. Elabora una lista de los objetivos por los cuales fue creada la OEA y coméntalos con los demás. Vamos a ver. Ok, mantener la paz y la justicia. Okay, ese era el propósito, los objetivos de la OEA. Fomentar la solidaridad y robustecer la colaboración entre los países miembros. Y luego tenemos defender la soberanía y la integridad territorial e independencia de sus miembros. Okay, acá tenemos la actividad número 3. Ahora, vamos con la actividad número 4. Ahorita la vamos a desarrollar. ¿Cuál fue la intención de la creación de este mercado? Y tenemos como respuesta, nos queda un minuto, generar mecanismos y vías político-administrativas para fomentar un proceso de integración orientado a facilitar el desarrollo de sus países miembros y esto con un mercado en sentido de justicia social. Y por último tenemos el Mercosur. ¿Quiénes eran los que lo integraban? Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, que se expandió más, ¿verdad? Ecuador,
Perú, Guyana y Surinam. ¿Ok? Bueno, muchas gracias chicos por su atención. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Pueden activar sus micrófonos en este momento. Cualquier duda, pregunta, me pueden llamar, me pueden escribir. Nos podemos despedir. Pueden activar sus micrófonos. Gracias, mister. Gracias a todos.